Dejo también en la mesa lo que nos decía María, ¿qué pasa? Porque es otro de los problemas también con lo que nos estamos encontrando. Tú haces un trabajo y luego viene pues el retraso de ese pago o incluso si se llega a pagar. Yo sí quería, bueno, yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? No, a raíz de lo que decía María, también con mucha parte de la ciudadanía. Y eso es lo que estamos intentando desde Izquierda Unida, en el sentido de que tenemos que explicar de dónde viene esta crisis, ¿no? Esta crisis tiene unas causas fundamentalmente internacionales del capitalismo, que está llegando ya a una fase parasitaria totalmente. De hecho, esta crisis es por el capital financiero, empezó en Estados Unidos, con las hipotecas subprime y tal, pero es un indicio que el capitalismo pues está llegando cada vez más a una fase parasitaria, donde realmente lo que hace no es crear riqueza, sino destruirla, y destruirla a gente, en personas, hambre, calamidades, etc. La crisis, comentaba Antonia que tenemos crisis para todos, ¿no? Que poco a poco esto va a ir a peor y nos va a afectar a todos. Realmente convendría hacer una diferencia, y es que la crisis la pagan los trabajadores, la paga la gente de a pie, como estaba comentando antes con Luis también, antes de empezar el programa. Tú fíjate que el gobierno del PSOE estaba dando 90.000 millones de euros a 53 entidades financieras, porque estaba ya caducando lo que es la hipoteca, o sea, no podían hacer frente, había peligro de morosidad, entonces lo que hace es inyectar liquidez a los bancos que no tienen liquidez porque han jugado irresponsablemente a la ruleta rusa con los dineros de los trabajadores, ¿no? Entonces, le está dando 90.000 millones a la banca y, en cambio, por ejemplo, el presupuesto para la educación en el gobierno de la Comunidad Valenciana es de 4.218 millones. O sea, tenemos 21 veces menos que lo que le están dando a la banca en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Luego, por otra parte, pues eso, no tenemos una crisis para todos porque realmente los trabajadores se están quedando sin trabajo. Tenemos ya un paro de más de 3 millones y encima el gobierno está diciendo que el paro va a aumentar, que puede aumentar a los 4 millones, se ha acabado este año, el 2009. Y lo están diciendo ellos, que normalmente lo que tendrían que hacer es tranquilizar, es lo que suelen hacer, ¿no? O sea que, madre mía, o sea, vamos a agarrarnos. Yo creo que los trabajadores tienen que adquirir conciencia, darse cuenta de lo que está pasando. Nosotros vamos a hacer mucha pedagogía para que lo entiendan. Y, por ejemplo, lo que comentaba Antonia, vuelvo ya, insisto, y acabo con el comentario de Antonia. Sí, no, es que te he ido sacando, pero no terminaba, ¿no? Señal de que escuchabas muy atenta. Bueno, la crisis para todos, cuando tantos trabajadores han perdido el empleo, y en cambio el Banco Santander se estaba preguntando si llegaría, estaba muy preocupado a final de año, muy preocupado porque no sabía si iba a llegar a los 10.000 millones de euros en beneficio. Al final han sido 9.500 y yo desde aquí quiero expresar mi duelo, ¿no?, por ellos y mi solidaridad. Entonces, en fin, creo que la crisis no la pagan todos, ni mucho menos. Del carro de la economía y vamos, ha bajado en un 9,5% en el último trimestre la industria. O sea que vamos de mal en peor y en ese sentido yo creo que ahí falta por parte del gobierno, de la Generalitat, falta una planificación de modernización de la industria. Yo creo que eso es una cosa, uno de los hándicaps que dentro de la economía tenemos con mayor fuerza. Una asignatura pendiente. Muchísimas, John, sí, por último, perdón, que ha sido el primero en intervenir, pero luego es verdad que la última reflexión no. Bueno, yo voy a discrepar de mis compañeros de mesa porque además si no sería aburrido, ¿no? Y yo creo que estamos aquí un poco para discrepar educadamente y con todo el sentido del humor que queramos, pero es un tema muy serio, ¿no? Entonces, comentaba Antonia que los empresarios estos, hay una parte de ellos, porque supongo que no te referías a todos, ¿no? No, yo nunca me refiero a todos en nada. Una parte de ellos que eran sinvergüenzas y se habían llevado el dinero y tal, y que exigía que ese dinero volviese a la sociedad. Bueno, luego comentaba que ese dinero... Yo no he dicho eso, perdona. No, perdona. Dímelo bien, por supuesto. He dicho que hay dos razones por las cuales se producen los impagados. Sí. No tiene nada que ver con los empresarios o no empresarios. Una porque a su vez, no puede ser una administración, no, puede ser una administración. Una porque a su vez no puedo pagarte porque a mí no me han pagado, hablo de pequeñas y medianas empresas, hablo de pymes sobre todo, con las que supongo que no tendréis ningunos problemas, porque realmente las empresas que generan y mueven toda la economía, la pequeña y mediana empresa, sí, son empresarios y yo los voy a defender a capa y espada, no lo dudes. No, te estaba hablando porque, bueno, muchas veces, ¿no?, digo que no han cobrado
no pueden pagar porque no han cobrado, porque a su vez estamos hablando del fontanero, de la factura, que nos... Pero en otras ocasiones no se han cobrado porque hay sinvergüenzas que directamente pudiendo pagar, en este país no pasa nada si tú no pagas una deuda. Y eso reclamo que tiene que corregirse con la justicia, porque en ningún país de Europa pasa. Claro. Y a eso yo le llamo sinvergüenzas. Por supuesto. A esos yo les llamo sinvergüenzas. Bueno, si me permites seguir. No, pero era importante Muy que bien, hubiéramos no, y te lo empezado. agradezco enormemente. Y quería, mira, me ha venido bien por especificar lo de las pymes. Bueno, entonces decía que habían creado una riqueza legítima, pero también lo que estaba pasando, el dinero que se están llevando, por ejemplo, a paraísos fiscales, es un dinero que se llevan legítimamente también, porque son legales, o sea, los paraísos fiscales son legales, hay un 20 o 23% de la economía de este país que es al margen de la legalidad, hay 73, 74 paraísos fiscales, según la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Entonces todo esto es legal también y ocurre, por tanto lo que no funciona es la ley esta que han hecho el PP, el PSOE y bueno, en general en el capitalismo, ¿no? A gran escala. Por otra parte, ya sintetizando el mensaje, yo le quería dar un toque de atención a los trabajadores y quería decirles que como no se organicen, como ellos no luchen por sus derechos, nadie lo va a hacer por ellos, nadie. Van a hablar en nombre de todos, pero no se van a olvidar de ellos y al final lo que van a hacer van a ser inyectar dinero a los bancos, salvar de la crisis a los que más tienen y a los que menos tienen, pues bueno, si te toca alguna migaja, estupendo, pero que se organicen políticamente, que abran los ojos y vamos a hacer mucha pedagogía para que entiendan que esto es una crisis del capitalismo, que tiene nombre. Y luego, por otra parte, termino con una cosa muy graciosa. Sí, breve. Así que comentaba Rajoy, cito textualmente, no se trata de transmitir optimismo barato e irreal, sino de recuperar la confianza. Se refería a la economía, ¿no? Y entonces Zapatero, en el vídeo ese que ha sacado, decía, tengo plena confianza en nuestro país. O sea, parece que es una cosa de confianza, de si confías en tu pareja o no confías, parece... Económicas, sí, financieras, sí es cuestión de confianza. Yo creo que es una cuestión mayor, que tiene sus raíces, hunde sus raíces en el desarrollo del capitalismo, que ya lleva bastante tiempo, pero en cada fase tiene unos rasgos especiales. Igual que a principios, a mediados del siglo XIX, el capitalismo era un capitalismo productivo, de empresa, de industria, ahora es un capitalismo que manda, el capitalismo que manda es un capitalismo financiero que no crea ninguna riqueza, porque antes, bueno, el empresario se quedaba en más ganancias, pero se creaba una riqueza. Ahora, de toda la economía global que se mueve, si fueran semanas de un año, solo una semana sería la economía real, todas las demás sería economía especulativa. O sea, flujo de capitales que se mueven y no llegan a ningún sitio, pero en cambio sí que crean desastres como crisis en diversos países. Por tanto, explicar eso, que el capitalismo ha llegado a una fase claramente especulativa y que lo que tenemos que hacer los trabajadores es organizarnos y luchar por un socialismo democrático. Ahí es nada. Sí, yo tengo confianza. Bueno, pues seguiremos hablando de la crisis y esperemos que los trabajadores también, como dices tú, recojan tu mensaje. Muchísimas gracias por estar, Luis, una vez más. Muchas gracias, Antonio Moreno, por estar esta noche aquí y muchas gracias, John Juanma, esperamos verte en más ocasiones. A ustedes también.